Charlando con el Rabino, un espacio de la comunidad judía Shema Sefarad de Madrid, un lugar para resolver dudas y ampliar conocimientos. Bienvenidos. Shalom, estimados oyentes. Esperamos que estén muy bien. Aquí estamos retomando nuestras charlas con el Rabino. ¿Cómo está, Rabino? Cuéntenos un poco qué ha estado haciendo en este tiempo. Tengo noticias extraoficiales de que ha estado escribiendo un libro. ¿Puede decirnos un poco de qué se trata? Shalom, buen día. Pues bueno, muchas gracias por esta nueva entrega de Charlando con el Rabino. Y bueno, referente a la cuestión que me plantea sobre el libro, bueno, pues sí, tengo que comentar que bueno, hay un libro que ya está prácticamente en el horno, como se suele decir, con lo que en el mes de agosto ya esperamos que esté editado y calentito en las cajas. Y lo presentaremos con el favor del Eterno en el mes de septiembre o principio del otoño. Es un libro que yo creo que es muy importante, va a ser muy importante para nuestros oyentes. El título del libro es La ponzoña babilónica y trata sobre la influencia del paganismo babilónico tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que es un factor tremendamente desconocido por todos aquellos que tienen la Biblia como referente de fe. Entonces, bueno, pues esperamos que dentro de poco ya esté. Y también tengo que comentar que, bueno, pero esto ya para más adelante, he terminado otro libro hace 10 días o menos. Y este libro todavía será más importante que el de la ponzoña babilónica. Y es un libro que trata sobre el Mesías, pero desde una perspectiva judía. Muy bien, no esperaba menos de usted. Tanto conocimiento tiene que llegar a mucha gente, Rabino. Espero que ese libro sea de gran bendición y que no sea el único. Así que muchísimos éxitos, Rabino. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra charla del día de hoy. Y según veo, es uno de estos temas en los que hay tanto de qué hablar. Esperemos que en este poco tiempo que tenemos pueda ayudarnos a aclarar muchas cosas, Rabino. Comencemos. La primera pregunta que tengo es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Puede definirnos, Rabino, qué es el Espíritu Santo? Bueno, pues como muchos de nuestros oyentes proceden del cristianismo, pues vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, habiendo un solo Dios, existe en él tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, esta definición o esta afirmación, este dogma, también es aceptado por el mundo protestante, porque indudablemente es una escisión de la Iglesia Católica, y han mantenido esta herencia teológica. Y en el mundo protestante se dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y que también es llamado Espíritu de Cristo porque Jesús es Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8:9, podemos leer en algunas de las páginas más conocidas del mundo protestante, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces hacen un silogismo, y entonces dicen que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y hay que vivir en ese Espíritu, si es que somos del pueblo de Dios. Bien. Estas son las doctrinas generalmente aceptadas en el mundo cristiano sobre el Espíritu Santo. Lo que nos enseña en el cristianismo es que lo que nosotros denominamos en castellano Espíritu Santo es un hebraísmo y por tanto desde la filosofía grecorromana no puede entenderse tal concepto. Pongo un ejemplo para que se nos pueda entender. Al Mesías se le aplican determinados títulos.
Uno de ellos es hijo de hombre. ¿Es que acaso no somos todos hijos de hombre y de mujer? Pues claro, pero es un título del Mesías. También se le aplica el título de Cordero de Elohim. También se le conoce en la literatura rabínica tradicional como el leproso, basado en Isaías 53. Todos estos modismos de una cultura diferente a la actual adornan la religión que denominamos judaísmo desde hace 2000 años. Hay otras expresiones típicas también en otros países, en otros idiomas. Por ejemplo, pues nosotros sabemos lo que es un delfín, ¿de acuerdo? Ese mamífero. Pero en la cultura francesa, pues el delfín era, pues estaba relacionado con la realeza, ¿de acuerdo? Y en España, pues tenemos también el título hidalgo, es algo típico de la cultura española, ¿no? Los famosos hidalgos. Así pues, debemos comprender que el Espíritu Santo, el término que conocemos, es argot judío de hace 2000 años. El concepto de tercera persona de la Trinidad es algo totalmente ajeno, espurio, al pensamiento hebreo. Tenemos que circunscribirlo única y exclusivamente al contexto cristiano, pero que evolucionó de la expresión Ruach HaKodesh, que sí es una expresión hebrea. Excelente explicación, Rabino. Continuemos con la segunda pregunta. En este argot judío, ¿qué sentido tenía el Espíritu Santo? Lo cierto es que no es Espíritu Santo. Dicho así, parece que estamos refiriéndonos a una persona, a un ente, una entidad. Pero Ruach HaKodesh lo que significa es espíritu de santidad, no Espíritu Santo. Lo cierto es que la palabra espíritu en la escritura tiene mucha similitud a la palabra bajo en castellano, por la cantidad de significados semánticos que tiene. Algunos calculan que más de 50 tiene la palabra bajo. Y voy a poner algún ejemplo del Tanaj para que podamos entender esto. Por ejemplo, nos encontramos en Segunda de Crónicas 18:22, espíritu de mentira. En Segunda de Crónicas 26:22 se habla de que se despertó el espíritu de Ciro. En Job 21:4 se habla de angustiar mi espíritu. En el Salmo 32:2 dice en cuyo espíritu no hay engaño. En Oseas 4:12 se habla de espíritu de fornicación. En Miqueas 2:11 espíritu de falsedad. En Zacarías 13:2 nos encontramos con la expresión espíritu de inmundicia. En Génesis 25:17 que exhaló el espíritu Ismael. En Génesis 26:35 nos encontramos con amargura de espíritu. En Génesis 45:27 su espíritu revivió. También en Jueces 15:19 bebió y recobró su espíritu. En 1 de Samuel 1:15 se recoge que estaba atribulada de espíritu. Y en 1 de Samuel 16:23 el espíritu malo se apartaba del rey Saúl. Como vemos, es una expresión muy polisémica dependiendo del lugar del que estemos leyendo, de lo que estemos reflexionando. Era, por así decirlo, un comodín de la retórica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros leemos espíritu de falsedad, una persona que tiene espíritu de falsedad es que es falso. Si una persona tiene espíritu angustiado, es que tiene angustia. Una persona tiene espíritu de mentira, es que es mentirosa. Entonces nos encontramos que una y otra vez la palabra espíritu se utiliza como una muletilla dentro de la retórica judía de hace 2000 años. Me consta que algunos de los oyentes pues estarán ahora mismo bastante contrariados por lo que estoy diciendo. Pero bueno, hasta ahora no he hablado de doctrina ninguna, simplemente de hechos históricos. Pues seguramente que sí. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo surge ese modismo o hebraísmo, Rabino? ¿Nos los podría explicar mejor? Bueno, la expresión Espíritu Santo es la evolución de otras expresiones,
como Espíritu de Elohim o Espíritu del Eterno. Algunas Biblias lo han versionado muy mal y eso ha dado lugar a grandes confusiones. Recordemos que creemos en base a lo que leemos y esto es muy importante, sea igual que leamos en la Biblia o en los catecismos. Lo cierto es que el modismo Ruach HaKodesh existía antes de que apareciese Yeshua en escena y mucho antes del establecimiento del cristianismo, esa amalgama de paganismo etrusco, griego y judaísmo a la carta. Lo que ocurre es que los romanos sabían de hebraísmo lo que yo de cultura nunca. Tenemos una información muy importante para entender lo que significaba Ruach HaKodesh en la época del Segundo Templo. La referencia está en el Talmud, en el de Jerusalén, que es el menos conocido y muy ignorado incluso por el judaísmo ortodoxo actual. Y por supuesto el cristianismo, nada de nada. Bien, pues en el Tratado Megilá 1.1 se recoge que el Espíritu Santo es la mano del Eterno. El Ruach HaKodesh es la mano del Eterno obrando en su creación. ¿Es algo nuevo para los judíos, para aquellos judíos? Pues indudablemente no. Quiero que veamos algo muy importante, hablando de la Trinidad y de la tercera persona de la Trinidad. Y me refiero a las salutaciones, a los saludos de Saulo de Tarso. En Romanos capítulo 1, verso 1 y 2, cuando él saluda habla de Elohim y el Mesías. Es curioso que en este capítulo, en el verso 4, se ha traducido Espíritu de Santidad y no Espíritu Santo. Es curioso, ¿verdad? Bien, en 1 Corintios 1 encontramos la salutación y se recoge Yeshua el Mesías y Elohim. En 2 Corintios 1.2, Yeshua el Mesías y Elohim. En Gálatas 1, Elohim y Yeshua el Mesías. En Efesios 1.1, Elohim y Yeshua el Mesías. Filipenses 1, Elohim y Yeshua. Hay muchas más, pero bueno, como último apunte, ¿qué es lo que vio Yohanan en aquella visión que hoy se conoce como revelación o apocalipsis? Vio a Elohim y al Cordero. No hay tres. Siempre para Saulo de Tarso era, por así decirlo, un binomio. El Padre, el Abba, el Eterno, el Todopoderoso, y el Mesías, el enviado, el Goel, el Redentor, el Salvador. No tres personas, dos. ¿Dónde está la Trinidad? No existe. Es parte de la influencia romana con las tríadas etruscas. Rabino, estoy perpleja. No tiene por qué. Tomemos como referente a Saulo de Tarso. Excelente. Y díganos entonces, ¿cómo queda la fórmula del bautismo? Se recoge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante pregunta. Bien, ¿sabe cuántas variantes textuales hay del Nuevo Testamento? Nestlé, uno de los padres del texto griego más conocido, el llamado Nestlé Aland, calculaba que entre 150.000 y 200.000 variantes textuales en el Nuevo Testamento. La base bíblica de la Iglesia Católica para su misterio de la Trinidad es el versículo del Evangelio del apóstol, llamado apóstol Mateo, 28, capítulo 28, versículo 19, que en las Biblias occidentales dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad es que no hay ninguna tevilá, conocido por bautismo en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, en este volumen de la Iglesia Católica, que se haga con esta fórmula. No existe tal cosa. Ellos introdujeron el texto y luego se apoyaron en él. Poco ético, ¿verdad? Yo me invento
la norma, el principio, y luego digo que ese principio es inexcusable y que ese principio es la base de la Trinidad. Pero esto no es nuevo. ¿Sabe cuántos finales hay para el Evangelio de Marcos? Hay 4 finales diferentes. La Iglesia Católica hizo una verdadera chapuza con el llamado Nuevo Testamento. Y los principios éticos y morales para perpetuar el texto son más que dudosos. Otro texto muy conocido está en Primera de Juan 5:7. Se le conoce como la coma juanina. También habla de la Trinidad, 3 son los que dan testimonio, etcétera, ¿no? Se le conoce como la coma juanina, como he dicho, y fue introducido en las Biblias en torno al año 800. Debemos tener muy en cuenta que el dogma trinitario se impuso en el Concilio de Nicea del 325. Pocas décadas después se canonizó el Nuevo Testamento, como ya hemos explicado en otra entrevista anterior. Bueno, perdón por la voz porque, los oyentes estarán viendo que estoy un poco afónico. Les ruego que me disculpen. Qué pena que ya se nos acabe el tiempo. Nos despedimos entonces, no sin antes agradecerle, Rabino, por su tiempo y agradecida también al Eterno por este espacio en el cual podemos aprender sobre temas doctrinales que desde el contexto de donde procedemos la gran mayoría se nos ha marcado a fuego y muchas veces ni nos preguntamos de dónde provienen todos estos dogmas. Me doy cuenta cada vez, Rabino, de la necesidad que tenemos de estudiar, investigar, escudriñar las escrituras desde un punto de vista crítico, basado en la historia y, por supuesto, con una mente y un corazón abierto para poder encontrar al Mesías, que es el fundamento de nuestra fe. Agradecer también a nuestros oyentes, también por su tiempo, y si habéis llegado hasta aquí, es porque estáis interesados en el tema, ¿verdad? Porque es muy interesante todo esto que aprendemos con nuestro rabino. Shalom, rabino, shalom, estimados, hasta la próxima. Salón, salón, un abrazo para todos, Berajot. Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado e interés. No duden en visitar nuestra web www.semasefarad.org. Allí encontrará el modo de ponerse en contacto con nosotros, de llamarnos o de hacernos cualquier tipo de preguntas.